Imagina un ejército entero cayendo al suelo sin ser tocado. Una caja dorada brilla bajo el ardiente sol del desierto, y los enemigos huyen aterrorizados. ¿Qué clase de poder desconocido hay dentro de esa caja? Esa caja era el Arca de la Alianza. Y no es solo una leyenda bíblica. ¿Tú qué piensas? ¿Fue el arca algo real o simplemente un símbolo místico? Déjame tu opinión en los comentarios. Ahora, sitúate conmigo en pleno desierto. No hay templos, no hay ciudades, solo un pueblo errante cargando una promesa divina. Moisés desciende del monte Sinaí con 2 tablas grabadas por el dedo de Dios y con instrucciones precisas para construir un objeto único en la historia humana. Una caja capaz de contener la presencia misma de Dios. El arca no era decorativa, era temida, reverenciada. Una caja cubierta de oro, poco más de 1 metro de largo, adornada con querubines alados y con la reputación histórica de derribar ejércitos enteros. ¿Crees que exagero? No lo hago. Según el Antiguo Testamento, cada vez que el arca marchaba con los israelitas, sus enemigos caían como moscas. En Jericó, los muros colapsaron tras rodear la ciudad 7 veces con el arca al frente, acompañada solo por sacerdotes y trompetas. Ni lanzas, ni catapultas, solo fe y ese objeto. Casualidad, sugestión colectiva o tecnología avanzada, incomprensible para la época. Porque aquí está lo intrigante. Tocar el arca sin permiso significaba la muerte inmediata. El caso más conocido es Susa, quien murió instantáneamente al intentar estabilizarla cuando los bueyes tropezaron. ¿Qué clase de energía o fenómeno podía provocar esto? Incluso algunos historiadores y arqueólogos actuales sugieren teorías fascinantes. ¿Podría haber sido un dispositivo tecnológico desconocido por nosotros, oculto bajo relatos divinos? El arca no era solo un arma, era el centro espiritual del pueblo israelita. Permanecía en el lugar santísimo del templo, detrás de una cortina infranqueable, y únicamente el sumo sacerdote podía acercarse a ella una vez al año, tras días de rigurosa purificación. ¿Qué poder tiene un objeto para exigir semejante nivel de respeto, temor y devoción? En todas las religiones no existe otro objeto que combine tantas dimensiones a la vez. Militar, ganaba guerras; espiritual, albergaba a Dios; místico, mataba al tacto; político, legitimaba a reyes. El arca era mucho más que un amuleto. Era un símbolo nacional, un arma sagrada, y el vínculo directo entre cielo y tierra. Ahora llega la pregunta decisiva. ¿Cómo pudo desaparecer algo tan central para la humanidad sin dejar rastro alguno? Imagínalo hoy. ¿Qué sucedería si de repente la corona británica, el Santo Grial o la piedra negra de la cava desaparecieran? Sería una crisis mundial. Pero el arca, en un momento clave de la historia, simplemente se esfumó. Para descubrir cómo desapareció, primero debemos entender cuándo y dónde. Y para eso viajaremos juntos a Jerusalén, justo en su momento más oscuro. Antes de seguir, dime qué crees. ¿Fue escondida, robada o destruida? Escribe tu teoría en los comentarios. Ahora acompáñame al siguiente capítulo, hacia la desaparición más misteriosa del mundo antiguo, donde invasiones, profecías y traiciones se entrelazan en un rompecabezas milenario. Entre los siglos 8 y 6 a.C., ocurrió algo inexplicable. El objeto más sagrado de la historia humana desapareció, sin dejar rastro alguno, sin testigos, sin robo confirmado, sin destrucción documentada. Nada. Fue ocultada intencionalmente o destruida en silencio.
¿Cuál es tu teoría? Escríbela abajo. Para entender este misterio, viajemos al corazón del problema. Jerusalén, siglo VIII a.C. El majestuoso templo de Salomón aún está en pie. Dentro de él, en el lugar santísimo, protegida por un velo impenetrable, descansa el Arca de la Alianza. Fuera de sus muros, sin embargo, reina el caos. El reino está dividido. El norte, Israel, ha caído en manos asirias. Judá, en el sur, lucha por sobrevivir. Profetas advierten sobre un juicio divino inminente por la idolatría y corrupción del pueblo. Y finalmente, el desastre llegó. En el año 586 a.C., Jerusalén es arrasada por Babilonia. El templo saqueado, los objetos sagrados robados, el pueblo exiliado, pero del arca no queda ni una sola palabra. Sí, escuchaste bien. El objeto que simbolizaba la presencia misma de Dios simplemente desaparece del registro bíblico. No se menciona su robo, destrucción o escondite. Solo silencio. ¿Es posible que los sacerdotes anticiparan la invasión y escondieran el arca en cuevas subterráneas bajo el templo? Algunos historiadores creen esta teoría, mencionando que excavaciones recientes han revelado túneles secretos bajo Jerusalén. Otros piensan que fue capturada por Nabucodonosor y destruida como símbolo de humillación. O quizás los mismos sacerdotes decidieron borrar deliberadamente todo rastro del arca para proteger su ubicación. ¿Qué opinas tú? ¿Silencio protector o silencio delator? Este misterio se profundiza cuando, décadas después, se reconstruye el templo, el llamado Segundo Templo, tras el exilio. Pero allí, el arca nunca más estuvo. Desde entonces, los judíos han orado en el muro de ese templo, no por lo que hay allí, sino por lo que falta, el arca. El Talmud y otros textos rabínicos antiguos mencionan su ausencia, pero nunca revelan dónde está. Y aquí comienza otra fascinante teoría. Hay un país que dice tener el arca, afirmando haberla custodiado durante siglos en una capilla secreta. ¿Te imaginas cuál es? Te adelanto que está en África. Si te interesa saber más, acompáñame al siguiente capítulo. Entraremos en el triángulo de conspiraciones más fascinante del mundo antiguo: Etiopía, Vaticano o Jerusalén. ¿Dónde crees que está realmente el arca? Dímelo en los comentarios. Imagínate un objeto tan poderoso que 3 potencias espirituales lo reclamen. En secreto, una reliquia tan cargada de misterio que su paradero podría redefinir la historia de la humanidad. Y ahora, escúchalo bien. Hay quienes creen que el Arca de la Alianza está en Etiopía, otros que está bajo llave en el Vaticano, y hay algunos que nunca salió de Jerusalén. ¿Tú de qué lado estás? ¿Etiopía? ¿Vaticano? ¿O Jerusalén? Escribe tu teoría en los comentarios. Quiero leerte. Vamos por partes. Primero, Etiopía. En la ciudad de Aksum, al norte del país, se encuentra la capilla de Santa María de Sión. No es una catedral monumental. Es pequeña, antigua. Pero lo que la hace única es lo que, según ellos, guarda en su interior.
Los monjes ortodoxos etíopes afirman que ahí está el arca, la original, no una réplica, no una inspiración, el arca auténtica. ¿Cómo llegó ahí? Según la tradición etíope, narrada en el Kebra Nagast, el rey Salomón tuvo un hijo con la reina de Saba, Menelik I. Este, años después, habría viajado a Jerusalén y traído el arca a Etiopía. ¿Un robo? ¿Una cesión voluntaria? Depende de a quién preguntes. Desde entonces, un solo guardián, aislado de todo contacto humano, cuida del arca por el resto de su vida. Nunca puede salir, nunca puede mostrarla, nadie más puede verla. Curioso, ¿no? Muchos viajeros y periodistas han intentado entrar. Ninguno ha sido autorizado, y aunque algunos afirman haber visto luces, sonidos o sentir una energía extraña, no hay pruebas físicas concluyentes, solo testimonios. Entonces llegamos al segundo vértice del triángulo, el Vaticano. Aquí, las teorías se oscurecen. Según varios investigadores y denunciantes, los archivos secretos del Vaticano contendrían artefactos sagrados, recuperados o adquiridos a lo largo de los siglos, y entre ellos, el Arca de la Alianza. ¿Suena a teoría conspirativa? Tal vez. Pero piensa esto, ¿quién, si no el Vaticano, tendría el poder, los recursos y la motivación para esconder un objeto así hasta que llegue el momento correcto? Algunos afirman que el arca fue llevada allí durante las cruzadas. Otros creen que fue entregada por grupos secretos, herederos de linajes sagrados, y otros más, que nunca estuvo en Etiopía, sino resguardada bajo el subsuelo vaticano desde hace siglos. Y por último, Jerusalén. Aquí la teoría es más sobria, pero igual de intrigante. Hay quienes creen que el arca nunca fue movida, que está oculta bajo el monte del templo, quizás en una cámara subterránea, sellada por los sacerdotes cuando los babilonios se acercaban. La fundación del monte del templo en Israel ha intentado hacer excavaciones, pero la política y la religión convierten ese lugar en una zona imposible de explorar, sin desatar una guerra, literalmente. Porque sobre ese monte se alza hoy la cúpula de la Roca, uno de los lugares más sagrados del Islam. Cualquier intento de excavar sería una provocación de escala mundial. Y es ahí donde se vuelve más interesante. Y si el arca estuviera a metros de nosotros, enterrada, olvidada, esperando. Ahora, atención, 3 lugares, 3 historias, 3 verdades absolutas, dependiendo de a quién escuches, pero solo una puede ser cierta, o quizás ninguna. ¿Y si el arca no está en ninguno de estos lugares? Porque nunca fue un objeto físico, sino un símbolo espiritual, o una tecnología que ya fue replicada y escondida por completo. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que aún existe en algún lugar físico? ¿O que su poder ya fue absorbido por otros medios? Cuéntamelo en los comentarios. Y ahora, volvamos la vista atrás, porque aunque el arca haya desaparecido físicamente, su sombra ha seguido recorriendo el mundo, en guerras, en rituales, en ideologías, y ese rastro oculto es lo que exploraremos a continuación,
En el próximo capítulo, secretos, símbolos y guerras, lo que el arca dejó atrás, donde el eco del arca resuena mucho más allá de la religión, tocando los rincones más oscuros del poder humano. Aunque el arca haya desaparecido hace más de 2500 años, su presencia nunca nos abandonó. Está en los rituales, en las guerras, en los símbolos que rodean a gobiernos y sociedades secretas. Y sí, incluso en la ficción que consumimos sin pensar. ¿Te has preguntado por qué tantas películas, libros y teorías del poder giran alrededor de un objeto perdido? ¿Casualidad o programación cultural? Primero, hablemos de su legado en lo espiritual. Para el judaísmo, el arca fue la manifestación concreta de la Shejinah, la presencia divina tangible. Su desaparición no borró su significado. Al contrario, lo elevó a un plano casi mítico. Los rabinos comenzaron a hablar de ella en voz baja. Los textos dejaron pistas crípticas. Y lo que alguna vez fue un artefacto central, se volvió un secreto sagrado. Pero no solo en el judaísmo. En el cristianismo, el arca toma otra dimensión. Muchos creen que el arca prefiguraba a María, portadora de la nueva alianza en forma de Cristo. Y es por eso que el símbolo del contenedor sagrado sigue apareciendo, una y otra vez, con diferentes rostros, pero con el mismo núcleo, algo divino, oculto y demasiado poderoso para ser tocado. Ahora pasemos al poder, al político. Durante la Edad Media, las órdenes militares como los templarios empezaron a buscar reliquias sagradas, no por devoción, sino porque creían que estos objetos garantizaban victoria, dominio y legitimidad divina. Y en lo más alto de esa lista estaba el Arca de la Alianza. Algunos cronistas aseguran que los templarios excavaron bajo el templo de Salomón, en Jerusalén, que encontraron algo y lo llevaron a Europa. ¿Qué era? ¿El arca? ¿Un plano? ¿Una réplica? Lo cierto es que, tras ese hallazgo, su poder creció vertiginosamente, hasta que el Vaticano los eliminó. ¿Coincidencia? ¿O miedo a lo que habían encontrado? Y aquí es donde aparece un patrón inquietante. Cada vez que alguien se ha acercado demasiado al arca, ha sido silenciado, o eliminado, o desacreditado. Ahora saltemos al siglo XX. Alemania nazi, Hitler, obsesionado con los objetos de poder, envía expediciones secretas a buscar el arca. Sí, eso no es solo una trama de Indiana Jones, es historia documentada. La Ahnenerbe, su departamento ocultista, recorrió África, el Medio Oriente y el Cáucaso, en busca de tecnologías perdidas. Creían que el arca no era solo un símbolo, sino un dispositivo real, capaz de alterar la materia, provocar tormentas o dominar ejércitos. ¿Suena a ciencia ficción? Hasta que recuerdas que, según la Biblia, eso era exactamente lo que hacía. ¿Te das cuenta? La historia no ha olvidado al arca. La ha perseguido, en secreto. Y mientras tanto, el símbolo del arca se filtró en el arte, la arquitectura y los emblemas de poder.
¿Nunca te has fijado en los querubines sobre cofres en algunas iglesias? ¿O en el patrón de 2 alas extendidas que aparece en banderas, logotipos y sellos? Todo parece resonar con una memoria antigua, con un eco. Y así llegamos a hoy, en pleno siglo XXI. El arca sigue siendo una obsesión. Documentales, sectas, investigadores, militares. Algunos creen que está en manos de potencias mundiales, que la han estudiado y replicado. Otros dicen que su poder es espiritual y que activarla podría causar un evento de revelación. Y otros más creen que si aparece, podría desatar la guerra final, porque su aparición implicaría que alguien, un grupo o una nación, posee la llave entre el cielo y la tierra. ¿Qué crees tú? ¿El arca aún puede influir en el mundo? ¿O solo vivimos atrapados en su mito? Escribe tu opinión. Quiero saber cómo lo ves tú. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos al momento más especulativo, pero también el más potente. ¿Qué pasaría si el arca reapareciera hoy en un mundo conectado, nuclear, dividido? ¿Sería una bendición o una amenaza? En el próximo capítulo, el regreso imposible. Y si el arca apareciera hoy, prepárate para la pregunta más incómoda de todas. ¿Estamos listos para saber la verdad? ¿O nos destruiría antes de comprenderla? Imagina que mañana se confirma la noticia. Encontraron el arca de la alianza, real, intacta, con las tablas, con el poder que las escrituras prometen. ¿Y ahora qué? ¿Tú qué crees que pasaría si el arca apareciera hoy? ¿Unidad espiritual o caos mundial? Escribe tu predicción abajo. Quiero ver cómo lo imaginas. La humanidad está más conectada que nunca, pero también más dividida. Religión, ciencia, política, tecnología, todo se enfrenta constantemente. Y en medio de esa tensión, reaparece el objeto más peligroso del pasado. Si el arca es real y se prueba su autenticidad, el primer impacto sería espiritual. Miles de millones de personas en el mundo tendrían que reevaluar sus creencias, su fe, su historia. El judaísmo vería en su regreso una señal mesiánica. El cristianismo lo interpretaría como una pieza clave del Apocalipsis, y el Islam también tendría algo que decir, porque el monte donde probablemente estaba el arca es sagrado para ellos también. ¿Puedes imaginar 3 religiones monoteístas discutiendo por un objeto que literalmente habla por Dios? La segunda consecuencia sería política. ¿Quién sería el dueño del arca? ¿Israel por derecho ancestral? ¿Etiopía por custodia histórica? ¿El Vaticano por su autoridad espiritual global? ¿O las Naciones Unidas para proteger la paz mundial? Y mientras se debate todo eso, habría países, gobiernos y grupos que verían en el arca no un objeto religioso, sino una herramienta de poder. Recuerda esto: si las historias bíblicas son ciertas, el arca tenía la capacidad de emitir voces divinas, matar al instante, derrotar ejércitos,
detener el tiempo. ¿Qué gobierno no querría estudiar o usar ese tipo de tecnología? Y si es tecnología avanzada, como algunos teóricos aseguran, entonces estamos ante un evento de proporciones inimaginables. No una reliquia, no un símbolo, sino una máquina, un artefacto con capacidades que la humanidad aún no comprende. Y si no es tecnología, si es realmente la presencia divina encapsulada, entonces estamos en terreno aún más inestable. ¿Qué pasaría si el arca empezara a hablar, a juzgar, a actuar, a intervenir? ¿Estaríamos listos como civilización? ¿O seríamos arrasados por nuestra incapacidad de ponernos de acuerdo? ¿Tú qué harías si el arca fuera exhibida mañana en una transmisión en vivo? ¿La verías? ¿Te arrodillarías? ¿Dudarías? Y por último, lo más inquietante de todo, ¿qué pasaría si el arca ya apareció y nadie nos lo dijo? ¿Y si está en un laboratorio, en un búnker, en manos de gente que no cree en Dios, pero sí en el poder? Hay quien dice que si existe una élite global, ésta no busca oro, ni petróleo, ni votos. Busca acceso a lo divino, y el arca sería la última llave. Pero aquí va una posibilidad más. ¿Y si nunca debimos encontrarla? ¿Y si la verdadera prueba de fe no era verla, sino vivir sin ella? ¿Y si lo que representa la conexión entre lo humano y lo divino solo puede habitar dentro de nosotros? Porque quizás el arca no desapareció. Tal vez fue ocultada por algo o alguien que creyó que no estábamos listos, y quizás aún no lo estamos. ¿Tú crees que deberíamos encontrarla? ¿O es mejor que siga escondida? Quiero leer tu reflexión. Y así cerramos este viaje, de una caja de madera forrada en oro, a una idea que ha guiado civilizaciones, cruzadas, imperios y conspiraciones. El Arca de la Alianza no es solo un objeto, es el espejo donde la humanidad refleja sus miedos, su fe y su sed de poder. Gracias por llegar hasta aquí. Si este video te hizo pensar distinto, déjalo en los comentarios. Y si te quedaste con más preguntas que respuestas, bien, ese era el objetivo. Nos vemos en el próximo misterio. Si este video te hizo pensar distinto o te ayudó a ver las cosas desde otra perspectiva, dale like. Así sé que merece la pena seguir haciendo este contenido. Y si quieres seguir explorando temas así, suscríbete. Vienen más capítulos pronto.